Paz del Señor, hermanos. Buenas noches, que Dios le bendiga. Bueno, vamos a estudiar la palabra del Señor y creo que es lindo conocer la doctrina bíblica. Hace un tiempo atrás un hermano me preguntó, hermano, ¿por qué no habla de los ángeles? Y oré al Señor, si era del Señor, que lo confirmara. Y creo que es necesario que conozcamos esto, que el Señor tiene para nosotros un propósito. Por eso, hoy vamos a hablar de los ángeles. Amén. Es doctrina bíblica, se enseña en la escuela bíblica. Por algo están. Pero es bueno conocer cómo es esto, de dónde proviene, cómo se inician, cuál es su función, su misión en la tierra. ¿Y qué beneficio recibimos nosotros de parte de ellos? Entonces, conociendo todo esto, vamos a mirar un poco qué significa la palabra ángel. Es una palabra que figura tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En hebreo es malak, y en griego es la palabra ángelos, que significa mensajero, el que trae el mensaje. Amén. Eso es un ángel. Por supuesto, vamos a ver algunas características en cuanto al ser angelical, porque es espiritual, no es como nosotros. Entonces tenemos que mirar un poco, pero su función es la de ser un mensajero de Dios. Justamente son mensajeros, pero también son siervos celestiales. Se encargan de labores que Dios les encomienda, y eso es bueno que lo tengamos en cuenta porque nos atañe mucho a nosotros como cristianos. Es muy importante que conozcamos. Vamos al texto allí, Hebreos capítulo 1, versículo 13. Si quiere anótelo, ahí está. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Esto estaba hablando referente al Señor Jesucristo, ¿cierto? Cuando algunos decían que Jesús era un ángel. Hay doctrinas falsas que minimizan a Cristo diciendo que es inferior a Dios. Eso es mentira. Por eso dice acá el autor de la carta a los Hebreos: ¿a quién de los ángeles Dios le dijo siéntate a mi diestra? Ninguno. Y abajo aclara: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Amén. Los ángeles, según explica aquí, son espíritus ministradores enviados para servicio a favor nuestro. A favor nuestro. Existe un concepto muy humano de darle o hacer mayor, la palabra correcta es maximizar lo que puede hacer los espíritus inmundos, que son ángeles caídos, y no lo que puedan hacer los espíritus ministradores de Dios, que son los ángeles del Señor. Vivimos atemorizados de los espíritus, ¿cierto? Pero no nos olvidamos que las dos terceras partes de los ángeles del cielo fueron fieles al Señor. ¿No da gloria al Señor por eso? Ya vamos a mirar algunos aspectos más. Ellos fueron creados por Dios antes de que comenzara el mundo. Antes de que todo esto, ya había ángeles, dice la palabra del Señor. Si nosotros vamos allí a la Biblia en Colosenses, dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Es decir, que el Señor Jesucristo estuvo presente en la creación y todo fue hecho para su gloria y su honra. Y esos ángeles ministradores estaban ya presentes desde el comienzo. Ya vamos a ver justamente el porqué de ello. Hay diferentes categorías de ángeles por sus funciones, por las funciones que cumplen. La Biblia da algunos nombres que son interesantes, ¿no? Por las funciones que cumplen los ángeles, hay diferentes categorías.
No sé si habrá más, pero sí sabemos los que se nombran en la Biblia, ¿cierto? A uno de los ángeles le llama arcángel. ¿Saben cómo se llama ese arcángel? Miguel, muy conocido, Miguel. El que se llame Miguel no se crea tan arcángel, pero Miguel, el arcángel. ¿Qué significa ángel principal? Uno que está un poco más alto que los otros en rango. Después la Biblia nombra a los serafines. Les da una descripción bastante interesante en el libro de Isaías. Y la etimología hebrea es la palabra lisrof, que significa arder. Los serafines arden por la cercanía del Señor, a la presencia del Señor. De ahí que ellos, si usted lee el libro de Isaías, que dice Isaías, ay de mí que soy hombre muerto, porque soy hombre de labios inmundos y está en la presencia de Dios. ¿Quién es el que se arrima? El serafín. Toma con una pinza y le quema para limpiarlo. Hasta el nombre coincide, el nombre de serafín coincide con la función que cumple, ¿no? Después viene el querubín, que muchos de ustedes han sentido nombrar en la Biblia muchas veces, y fueron asignados al trono de Dios. Al parecer, ellos se encargan un poco de la protección, porque dice que cuando el hombre cayó en el huerto de Edén, no podía entrar de vuelta, ¿cierto? ¿Qué es lo que puso Dios? Un querubín. No vas a entrar. Y se encargan de proteger las cosas de Dios. En el arca del pacto, ¿qué es lo que está colocado encima? 2 querubines con sus alas extendidas para proteger lo que estaba adentro. Y lo que estaba adentro era la palabra del Señor, las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció y maná del cielo. Así que cada uno de ellos tenía una función, por lo que entendemos en la Sagrada Escritura. Ahí leemos Isaías 6:2. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Segunda de Reyes 19:15, y oró Ezequías delante de Jehová diciendo, Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste el cielo y la tierra. Amén. Pero también Judas 9 dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Aquí vemos algo doctrinal también. En primer término, hay gente que cuando va a orar por las personas que están con espíritus inmundos, con demonios, se ponen a dialogar con el diablo que está dentro, con el demonio. Primero, eso no se debe hacer. No tenemos comunión con las tinieblas, hermano. En primer término es eso. En segundo, no tenemos nosotros autoridad por sí mismos. La autoridad que emana de nosotros, ¿de quién depende? Del Señor. Y el arcángel Miguel, que es uno de los superiores entre los ángeles, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra Satanás. Hay pastores que a troche y moche, cuando están orando por endemoniado, lo condenan al diablo, lo mandan para acá, para allá. No, hermanos. Lo único que debemos orar al Señor, que el Señor libre a la persona, y orar, el Señor te reprenda. Amén. Eso enseña la palabra. Y el diablo huye en el nombre del Señor. El diablo no huye por nuestras reprimendas. El diablo huye cuando en nosotros muera Cristo, cuando somos santificados en Cristo Jesús y nuestras vidas son santas delante de Dios. A eso le escapa Satanás. Cuidado con esto, con las doctrinas cerradas, ¿no? Ahí vemos al arcángel Miguel.
Los ángeles están para nuestra protección y también para nuestra defensa. Eso es importante que lo consideremos, hermano. El Salmo 34:7 dice así: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Amén, hermano. Aunque usted no lo cree, usted tiene un campamento de ángeles a veces. Cuando usted está pasando por pruebas y por luchas, hermano, ángeles acampan alrededor suyo. Lo que pasa es que a veces nosotros espiritualmente no nos queremos dar cuenta, pero Dios está acampando, envía a sus ángeles para cuidarnos. El Salmo 91:11, Salmo 91, hermoso salmo, dice así: pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Amén. Son ministradores para nuestro beneficio. No están puestos ahí nomás para que no hagan nada, sino para beneficiarnos a nosotros. Y vamos a ver qué beneficio tenemos cuando servimos al Señor, de parte del Señor, cuando envía a sus ángeles. Llegamos a la parte más crítica. Hay ángeles buenos y ángeles malos. Amén. Numerosos de ellos se rebelaron contra Satanás. La Biblia dice que, revela en Apocalipsis, que la tercera parte de las estrellas cayó, ¿no? O sea, hablando que fue la tercera parte de los ángeles. ¿Cuántos ángeles son? No lo sabemos. Millares de millares. Pero enseña la palabra del Señor allí que hay ángeles buenos y ángeles malos. Y aquí vamos a ver qué pasó. ¿Dónde estuvo el quiebre? Ese problema que hubo, que fue antes de la creación del mundo. Está revelado en algunos libros de la Biblia, especialmente en el libro de Isaías y en el libro de Ezequiel revela qué pasó con estos ángeles malos que se rebelaron. Y todo comenzó con uno. Mire, si usted lee el versículo allí, Ezequiel 28, del 12 en adelante, ahí vemos: hijo de hombre. Mire, el profeta Ezequiel recibe visión del Señor para que le hable al rey de Tiro. ¿Qué era Tiro? Era una de las ciudades más importantes de Fenicia, la cuna del baalismo, de Baal, la cuna de Baal. Tiro, Sidón, los fenicios adoraban al padre Toro, que se había casado con una mujer que se llamaba Acera, y uno de los hijos de Acera era Baal, conocido por nosotros, ¿cierto?, en la Biblia. Entonces el rey de Tiro se había rebelado, entonces proféticamente le dice: envía endechas, lloros sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor. Ahora, note aquí que la profecía cambia. ¿En qué sentido cambia? Le está hablando a un ser humano, a un rey humano. Pero de repente el contexto profético es una revelación de parte de Dios, porque el rey de Tiro se parecía mucho, se creía muy hermoso, el sello de la perfección, y va revelando lo que pasó en el principio. Y usted se va a dar cuenta que no está hablando de un ser humano solamente. Mire lo que dice: así es Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de hermosura y acabado de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. ¿El rey de Tiro estuvo en el huerto de Dios? No. Pasaron miles de años, el rey de Tiro no estaba en el huerto de Dios. Entonces ya no está revelando al rey de Tiro solamente, sino que está hablando de otro personaje, de otra persona. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, y de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, vamos a ver, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. ¿Está hablando del rey de Tiro solamente? No. Me está revelando algo que pasó al principio. Y ahora le dice el nombre, ya no le dice el rey de Tiro. Ahora le dice: tú, querubín protector.
No era un simple rey, era un querubín. Un ángel importante, ¿no? Tú, querubín protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseaba. Le está recriminando el Señor, ¿no? Tú estuviste allí, yo te puse ahí. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti. ¿Qué se halló en él? Maldad. Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, ya voy a explicar esto, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego. No le dice rey de Tiro, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Amén. Está hablando de la caída de Satanás. Lucifer, otro texto en Isaías lo nombra como Lucifer, el lucero de la mañana. Una de las primeras creaciones del Señor. Estaba con él, los tamboriles de la creación estaban con él. Se paseaba en el huerto de Edén. De repente pasó algo en él. Dijo, soy tan lindo. ¿A cuántos predicadores le pasa eso, no? Soy tan famoso, tengo tanta sabiduría, y comenzó a corromperse. ¿Y sabe lo que hizo? Empezó a llenarle la cabeza, como pasa en las iglesias, a llenarle la cabeza a algunos hermanos, algunos angeluchos como él, y le empezó a decir, yo soy igual que Dios, o mejor, y quizá un poquito mejor que Dios. Si me siguen a mí, ahí la palabra que figura, hermanos, en la Biblia, dice así, a causa de la multitud de tus contrataciones, versículo 16, ¿cierto? En hebreo, la palabra contratación significa contrato comercial. Dice la Biblia que la raíz de todos los males es el amor ¿a qué? Al dinero. Es un contrato. Varias veces en Isaías también dice contrataciones. Es decir, Satanás lo que hizo, o Lucifer, hizo un contrato y le dijo, muchachos, este es el contrato, fírmenlo. Van a ganar mucho más conmigo que con él, con el Señor. Y les vendió eso. Y cayeron. Un contrato. ¿Qué les ofreció? No sabría decirles, pero la Biblia revela algo. Cuando el Señor Jesús fue tentado, ¿se acuerdan? Después de 40 días y 40 noches de ayunar, ¿qué es lo que le dijo Satanás? Todos los reinos de la tierra, toda la riqueza te doy si postrado me... ¿Y qué le dijo el Señor? Le dio con una cachetada. Al Señor, tu Dios, es tuyo también. Es tu creador. Al Señor, tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y si me has tentado es porque Dios lo ha permitido. Gloria al Señor. Pero el Señor dio la victoria, hermano. Amén. El diablo siempre va a venir con contratos comerciales, hermano, ¿sabes? Te va a ofrecer más de lo que el Señor te quiere dar. Te va a querer dar más. Los contratos comerciales, cuidado con eso. Nuestra alma no se debe negociar, hermano. Nuestra alma es de Cristo. Amén. Porque Satanás es así. Entonces, vemos allí, ocurrió este acontecimiento tremendo. Entonces, el Señor Jesucristo también lo dice en Mateo 25:41. Entonces, dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Es decir, los demonios, los ángeles caídos, como quiera llamarles.
tienen diferentes acepciones en la Sagrada Escritura. Cristo anuló la ley, despojando a las huestes espirituales hostiles y venciendo en la cruz. Amén, hermanos. Y esto es importante que lo conozcamos, porque una de las principales cosas que enseña la Biblia ahí en Colosenses, capítulo 2, verso 14, dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola ¿en dónde? Es decir, la ley nos condenaba porque nadie podía cumplir con la ley. La palabra decreto en griego significa dogma. O sea, son dogmas que usa la Iglesia Católica Romana. Los dogmas son fuera de la Biblia, son lo que la Iglesia crea para mantener a los creyentes en su grey. Nosotros no tenemos dogmas humanos, decretos humanos. Nuestra única palabra es ¿qué? La Biblia, la palabra de Dios. No hay otro fundamento, no hay dogmas, no hay tradiciones. La única verdad es la palabra de Dios. Amén. No hay otra. Entonces dice: y despojando a los principados y a las potestades. Mire, ahí el Señor despojó del reino de la maldad a los principados y potestades. Cuando vino Jesús caminando por las tierras de Palestina, estamos hablando caminando por la tierra de Israel, el pueblo de Dios. Lo que más se manifestaba eran espíritus inmundos, ¿no es así? En el pueblo de Dios, lleno de endemoniados, problemas de acá, allá. ¿Y Cristo qué hizo? Vino para deshacer las obras del diablo. Porque Él es victorioso. Dice la palabra, Él despojó a los principados y a las potestades. Por eso cuando venimos a Cristo, no hay poder satánico que pueda dañarnos. No hay poder del diablo que nos pueda afectar. Cristo ha vencido por nosotros. Es triste ver cuando los creyentes temen porque me hicieron tal cosa, porque me dijeron tal cosa, porque me hicieron un mal, me hicieron esto. En el nombre de Jesús somos victoriosos, hermanos. Porque Cristo venció y dice que además de eso lo exhibió públicamente, triunfando en la cruz. Su Cristo, mi Cristo, no es un Cristo vencido, es vencedor. Y no hay ángeles, no hay demonios, no hay principados que puedan con Él. Él los despojó y salió victorioso en la cruz del Calvario. Debemos considerar como creyentes que son más los ángeles que guardaron su dignidad y son fieles al Señor. Como creyentes debemos considerar esto, que la grandeza del Señor, que Él es más poderoso. En Segunda de Reyes 6:15 leemos el texto: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, Señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Gloria al Señor. Te ruego, Jehová, que abras los ojos nuestros para que veamos que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Hermanos, Cristo es victorioso y sus huestes son victoriosas. Y un día vendrá con sus santos millares a reinar en la tierra por 1000 años, dice la palabra. Luego habrá juicio y todos aquellos que estén escritos en el libro de la vida morarán por la eternidad en la santa ciudad, en la nueva Jerusalén. Parece cuento de hadas, ¿no? Pero es una realidad tremenda.
Yo prefiero creer en esto. ¿Sabe por qué? Porque si no creo en eso, lo que enseñan los hombres es pura mentira. Es pura mentira. Cuando dicen que venimos de la nada, por ahí uno se pone a ver, a investigar los documentales sobre ciencia y la creación, cómo se contradicen unos con otros, ¿no? Y siempre lo digo, hay que tener, y eso es un engaño del diablo, hay que tener más fe para ser un científico que para ser un creyente. Porque si ve una roca y dice, tiene 4.500 millones de años, vaya que tiene que tener fe. Hermanos, Dios hizo los cielos y la tierra. Y Dios me creó a mí. No soy obra de la casualidad. En una conferencia de predicadores en Rosario dijo un pastor, el pastor Samuel Jara, de la Iglesia Asamblea de Dios de Rosario, creo que ha partido con el Señor, dijo, si yo creyese en la teoría de la evolución, todavía habría monos convirtiéndose en hombre. Estuvo bueno eso. Qué mentira que nos quieran hacer creer. Y lamentablemente, el inventor de esa doctrina, de esa enseñanza, era un hombre que estaba en 4º año del seminario teológico de la Iglesia Presbiteriana de Escocia, Charles Darwin, Carlos Darwin, el inventor de la teoría de la evolución. Por eso dice el apóstol Juan que los verdaderos anticristos salieron de nosotros, son cristianos que se apartaron. Es increíble. Bueno, Mateo dice así, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me dará más de 12 legiones de ángeles? Están para fortalecernos, para ayudarnos los ángeles. El Señor Jesucristo podría haber reclamado eso, les dijo, Pedro actuó impulsivamente y le dijo, no hagas eso, no actúen así. Porque yo puedo hacerlo, pero si hago esto, no se cumplen las Escrituras, dijo el Señor. ¿Acaso no puedo pedirle a mi Padre que mande 12 legiones de ángeles? No me pregunte cuánto es una legión de ángeles. Si el Señor lo dijo desde el punto de vista romano, una legión son 6.000 soldados. O sea, 12 legiones son 72.000 soldados. Usted imagínese tener 72.000 ángeles en ese momento con el poder que tienen los ángeles, no quedaba ni uno. Como sea, eran muchos. Entonces, para eso están, hermanos. Los ángeles del Señor ayudan con el servicio, pero son los hombres los que anuncian el Evangelio. ¿Cuántas veces escuchamos testimonio de los hermanos? El Señor hizo tal cosa y parecía que no, pero Dios nos acompañó. Se abrieron las puertas. ¿Usted cree que Dios no envió ángeles para que eso ocurriera, hermano? Para que usted testifique del Señor a alguien, para que visite a alguien. Cuando usted evangeliza, téngalo por seguro que el Señor está enviando sus ángeles para que su palabra sea palabra de victoria, hermano. Pero los ángeles no tienen autoridad para hablar del Evangelio. Son espíritus ministradores de parte del Señor. Vea lo que dice la Biblia. Hechos capítulo 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Era inconverso, hermano. Era inconverso. No era judío, ni tampoco era cristiano. Pero él había sentido nombrar de Dios y en su corazón sentía, ese Dios es un Dios poderoso. Y le pedía a Dios de los judíos, ayúdame. Y dice la palabra que este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Y él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¿Y qué le dijo? Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá
lo que es necesario que hagas. Amén. Dios no envía ángeles para evangelizar, hermanos. Dios envía ángeles para allanar el camino, pero usted y yo tenemos que testificar de Cristo. Usted y yo tenemos que hablar del Señor. Si no hablamos, los ángeles no van a poder actuar. Si no testificamos, los ángeles no van a poder obrar. Dios necesita de nosotros y para eso tenemos la ayuda de Él a través de sus ángeles. Amén. Los ángeles son enviados con el propósito de fortalecernos y ayudarnos en momentos difíciles. Hechos 12:7. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Amén. Es una realidad espiritual, hermanos. Dios lo hizo con los siervos, lo sigue haciendo. ¿Cuántas historias misioneras conocemos de hermanos que fueron salvaguardados por ángeles? ¿Cuántos hermanos conocemos que pueden dar testimonios que vieron la gloria del Señor y sus ángeles? No estamos solos. No tema lo que pueden hacer los otros, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Cristo ha vencido en la cruz, despojó el reino de los principados y potestades y nos ha dado victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 22:43. Cuando el Señor Jesucristo estaba en el huerto de Getsemaní, pasándola tremendo, no estaba sufriendo por lo que le dolía, hermano. Cristo sufría por el pecado de Juan, por el pecado del hermano, de todos nosotros sufría. ¡Aleluya! No era el pecado de uno, era la carga de toda la humanidad, del pecado de todos los hombres, a través de todos los tiempos, estaba sobre Cristo y sudaba como grandes gotas de sangre. Por ti y por mí lo hizo el Señor. Fue tal el sufrimiento que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¡Aleluya! Cristo es poderoso para obrar. ¿Usted cree que Dios no va a enviar sus ángeles para fortalecernos? Claro que sí. La victoria es del Señor Jesús y de todos aquellos que creen en Él, hermanos. Apocalipsis, capítulo 12. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, ¿se acuerdan? El arcángel. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. La autoridad de su Cristo. ¿De quién es la autoridad, hermanos? De Cristo. Cristo es el Señor. Cristo es el Salvador. Porque Él ha sido el vencedor. Ahí dice al final: porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La gran victoria del Señor no radica
en invocar su sangre. Porque ahí la Biblia dice que la victoria de Cristo es cuando nosotros somos limpios por la sangre de Jesús. Y nuestras vidas son santificadas, limpiadas por la sangre de Cristo. Entonces el enemigo no tiene autoridad sobre nosotros. No nos puede dañar. Y en el nombre de Jesús somos más que vencedores, porque dice, la palabra del testimonio de ellos era lo importante. La palabra del testimonio de ellos. Eso vence al enemigo. Hermanos, los ángeles están, los ángeles del Señor a nuestro favor. Están con nosotros, acampan en derredor nuestro, para nuestro beneficio espiritual, para nuestra victoria espiritual. Pero no menospreciemos la gracia y el amor de Dios. Esto nos debe a nosotros llevar a santificarnos cada día más en la presencia del Señor. Ser santos como Él es santo, dice la palabra. Porque de esa manera, un día estaremos por toda la eternidad, junto con los ángeles del cielo, alabando al Señor. Apocalipsis 7 y 9. Vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, vestido de ropas blancas, y alababan a Dios. ¿Cuántos quieren estar en ese momento, alabando al Señor? ¿Cuántos quieren disfrutar de la presencia del Señor? Todos queremos estar en su gloria. Usted tiene una gran ventaja, yo tengo una gran ventaja. ¿Sabe qué? El Señor nos ha enviado ángeles que nos ayuden. Pero los ángeles no pueden hacer más de lo que nosotros tenemos que hacer. Ellos nos van a cuidar, proteger, pero nosotros tenemos que seguir al Señor. Cuando usted peca, los ángeles no pueden hacer nada. Pero cuando usted ora al Señor, a veces la oración se demora. Dice la palabra que Miguel se demoró 21 días cuando Daniel oró, ¿se acuerda? El príncipe de Persia me detuvo, el de Grecia me detuvo, pero fueron oídas tus oraciones y aquí estoy, después de 21 días, vengo para presentarme delante de ti. Entonces le tocó, me ha fortalecido, aleluya. Si estamos en el Señor, Dios va a guiar nuestras vidas. Y la meta de un hijo de Dios es siempre glorificar al único que merece gloria, honra y alabanza. Se llama Jesús. Se llama Jesús. Se llama Jesús. Él es el Señor de los principados y potestades. Y un día la Biblia dice, toda lengua va a confesar, toda rodilla se va a doblar, toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios. Usted y yo somos más que vencedores en el nombre del Señor, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Amén. Cristo es su Señor. Podemos orar al Señor unos minutos ahora.